gran placer verte. Para mí también. Tengo que decir, doctora, porque ahora que tenemos estudio jurídico, ¿abriste el estudio jurídico? Sí, ya está Estudio Carrió, creo que es elisacarrió.com.ar. Estoy seguro, porque acabo de entrar al sitio. elisacarrió.com.ar. Sí, van a tener una especie de filtración según el tema y yo los voy a atender, pero bueno, hay que trabajar de nuevo. ¿Por qué? Porque no puedo sobrevivir. O sea, yo doy clases en universidades, doy clases en el instituto. Tengo Baililita que también está produciendo poco por motivo de la recesión. Así está una camisa de... Eso es ropa de Baililita. De Baililita. Bueno, me pasa lo que para cualquier argentino. Bueno, cualquier argentino que no haya robado, ¿no? O que no tenga retiros de 14 millones de pesos, o sea, juez de la corte con 10 millones. La verdad es que mi jubilación es de 900.000 pesos. Después de todo el tiempo que trabajaste en la función pública... Función pública y fui autónomos con grandes aportes, porque yo fui gran contribuyente también como autónoma. Pero bueno, es lo que en realidad me hace igual y me alegra, ¿no? Me alegra porque cada vez que me ofrecían ser juez de la corte, todos me decían, aceptá, que es tu seguridad para toda la vida. Le dije, yo no puedo elegir mi vida por mi seguridad. Pero es bueno que decidas, y sobre todo especializada en Derecho Constitucional, en recursos extraordinarios y demás, a abrir un estudio jurídico con dos Además compañeros. de extraordinario, un montón de casos, porque yo era abogada de abogados. O sea, yo estaba en el poder de los estudios. Entonces mi función era asesorar en la estrategia legal, un poco lo que hago en política, ¿no? La estrategia legal, establecer la estrategia jurídica, pero además la seguridad de alguien de que mucha gente le decía no haga juicio. Porque Claro. yo no tengo interés en ganar. Entonces, juicios de 200 millones de dólares que incluso me enteraban y decían, yo este juicio no lo hago. Entonces, muchísimos empresarios, yo aseguraba de alguna manera, mira, no te arriesgues, porque en realidad uno tiene que cuidar al cliente, Claro. no estar mirando los honorarios. Así que la verdad que me fue muy bien, fui gran contribuyente en su momento. Con honorarios de esa época, del 91, me pude hacer esta casa, no con la política, obviamente, no con el sueldo de diputada, así que, bueno, habrá que trabajar. elisacarrió.com.ar. Dijiste el domingo en la nota en La Nación, la democracia está en peligro como lo estuvo con Cristina. Sí, la democracia está en peligro en realidad en todo el mundo, ¿no? Es un clima de época. Pero pasa que nosotros de alguna manera nos adelantamos. Es decir, la democracia, la república, más bien que la democracia, ¿no? Porque yo creo en la república democrática, no creo en la democracia sin república. Yo creo en la división de poderes, creo en Montesquieu, creo que los poderes no controlados son terribles, son autoritarios. Yo no los llamo populismo, yo los llamo autoritarismos de toda clase, ¿no? Fascismos de cualquier clase, que para mí el fascismo es un carácter, no es una ideología. Son dos cosas distintas. Entonces, me parece que la principal característica del fascismo o de los autoritarismos que amenazan la república y la democracia es, en especial, primero, la falta de cultura de su clase dirigente. Es decir, la enormidad frente a un saber que avanza de una manera extraordinaria, donde hay que poder reflexionar sobre el saber que se va produciendo, no hay nada. Es decir, no hay capacidad de reflexión, no hay formación, no hay historia. Por eso estoy dando Ortega y Gasset, ¿no? Donde dice, finalmente Ortega, que es el gran ensayista porque interpreta mucho a España, pero vivió en la Argentina. Entonces él dice, ¿qué es el racional vitalismo? Es decir, frente a la razón kantiana, él estudió en Marburgo, etcétera, por eso es un poco germanófilo, pero no en el sentido de nazi, sino que él se forma en Madrid, pero después estudia en Marburgo, Leibniz, creo que está con Jasper, es decir, estaba contra Heidegger, los grandes maestros, y sobre todo con el postkantismo. Entonces, Kant, que decía, ¿cómo deberíamos actuar? Y él dice, miren, la razón no está separada de la vida. La razón está en el cuerpo. Entonces, habla de alguna manera esto es la historia, es la biografía, ¿no? Es decir, el racionalismo vitalista de él es, la razón está en la vida. Y es a la vida a la que le tenemos que poner razón. Y qué grave cuando no le ponemos razón a la vida, es decir, reflexión a la vida. Entonces, una de las características de esto es que la ignorancia produce el cotilleo. ¿Qué es el cotilleo? El chisme.
Entonces, y sobre todo la falta de lenguaje. Si algo define a una sociedad violenta, es su lenguaje. Entonces, cuando yo veo ya el lenguaje del kirchnerismo, fue un lenguaje brutal. Sí, claro. Recuerden lo de Aníbal Fernández conmigo, porque yo en todo caso parcializaba mucho las cosas, concretaba. Yo no decía son todos corruptos, no, le digo fulano de tal, y bueno, finalmente las pruebas me dieron la razón. Pero no son todos. Ahora, cuando se pierde el lenguaje, se pierde la cultura. Hannah Arendt decía, el lenguaje es el lenguaje materno. Ese es tu lenguaje. Vos podés hablar muchas lenguas, pero tu lenguaje materno es lo que define los valores de tu vida. Yo lo que estoy, en el caso de Cristina se vio muy bien ese lenguaje insultante, ¿no? En realidad por problemas de infancia quizás, ¿no? Pero lo cierto es que era un lenguaje insultante. No, sí, aparte que se trasladaba. ¿Te Sí. acordás? Bueno, a vos Bueno. todas se insultaban No, periodistas. Cristina no, Cristina en realidad no conmigo, nunca me tocó, tampoco con Milei nunca me tocó, yo no. Y además cuando me quiso tocar le subí el discurso, porque el problema es cuando vos frente al discurso insultante aumentás el insulto. Entonces cuando vos vas creando ese clima, es un clima de pre-guerra civil. La guerra civil no debe entenderse como un enfrentamiento armado, pero debe entenderse como una cuestión de vecinos. Por ejemplo, para que vos entiendas, yo estoy enamorada de Pérez Reverte, ¿no? Estoy definitivamente enamorada de Pérez Reverte, lo postularía como presidente, porque ya está viejo, de la Argentina, ¿no? Entonces Pérez Reverte habla... ¿Qué era que estaba diciendo yo recién? Porque me fui a Pérez Reverte. La violencia verbal que precede a la otra. Entonces, de alguna manera, él habla de que mucho tiempo él pensó que lo peor que nos podía pasar era la estupidez humana, ¿no? La estupidez humana que viene de la ignorancia. Ahora, cuando el lenguaje se degrada, esto está hablando de la decadencia de nuestra sociedad, cuando vos perdés el lenguaje materno, perdés la cultura. Y un poco lo dice Adorno en Dialéctica de la Ilustración, para que todos sepan, es un gran crítico de arte. Digamos Adorno, no Adorni. No, Adorno. Claro. En Dialéctica de la Ilustración, junto con Horkheimer, él dice, miren, la belleza tenía que ver con la verdad. Y es cierto, ¿no? Cuando uno, en un periodista, por ejemplo, cuando vos accedés a la verdad, vos sentís la belleza. Sin duda. De alguna manera también La Flor dice que la dio Dios para alegría del mundo, porque es la belleza de lo inútil, es maravilloso. La flor es una cosa maravillosa. Pero bueno, la belleza tenía que ver con la verdad. Verdad y belleza van juntas en la antigüedad, ¿no? Después se separan en la Edad Media, pero finalmente, dice, después se convirtió en risa, en la edad contemporánea. Hay muchos programas de la televisión en la Argentina y en el mundo donde la risa formaba parte ya del entretenimiento. Entonces ya desaparece, eso era lindo, eso era lo bello, el puro entretenimiento. Pero después se convirtió esa risa en burla y empezó una especie de bullying mundial. Acá había programas donde la risa la producía el bullying a otro. Mirá la decadencia del lenguaje. La palabra mariconada del Papa, a ver si se entiende, es así. Y llegó un momento, dice, y va a llegar un momento, porque esto se escribe en el 45 y después va al 70. Y al fin llegaremos al fin del lenguaje y al fin de la cultura. Por eso es que la democracia, no hay democracia sin lenguaje, no se puede defender a la sociedad si no se sabe. Porque vos cómo defendés, por ejemplo, a una sociedad frente a las grandes corporaciones. Denunciando una verdad, denunciando una colisión, pero para eso tenés que estudiar, ¿no? Entonces, se perdió la capacidad de estudio y de curiosidad porque la verdad es que no hay una elite preparada, pero a tal punto que Franco, que es un expertise político porque viene de la casta empresarial y de la casta política, yo recuerdo que el día que renuncia dice me voy por cansancio moral.
pero a la semana se fue de presidente del grupo Unaquean con $25.000. Yo le dije, qué lindo cansancio moral que te agarró. Compro ese Sí, cansancio. esto fue, no, yo no lo iba a comprar jamás. Unaquean siempre me ofreció todo y yo le dije, no, yo te meto preso. Y me dijo, y yo te voto. Esa es mi relación con Unaquean, aunque ahora le prescribí la acción penal porque cumplió 90 años. Entonces, de alguna manera, estoy muy preocupada por eso. Pero vos decís, ¿tiene vocación republicana el presidente Milei? No. No porque, a ver, pensemos razonadamente. Él es anarcocapitalista. En consecuencia, el Estado está para ser destruido. No para ser minimizado, transformado, sino para ser, ahí hay una contradicción que después vamos a ver, para ser eliminado. Entonces, de alguna manera yo muestro a Ortega, porque digo, España se quedó sin proyecto vital. Dice que cuando hubo proyecto vital en España, España fue un imperio, que es un poco cuando se crea España a través de Isabel la Católica y Fernando Aragón. Uno hacia el Mediterráneo con Nápoles y la otra hacia la conquista de América. Entonces, de alguna manera hubo una España, hubo un proyecto vital, pero después se agotó y no hubo más proyecto de nación. Por eso vos ves hoy, la España de hoy es la España de ayer, porque los regionalismos de hoy son el mismo cotilleo aldeano de hace 2 siglos. Es decir, la anomia, la particularización. En realidad España invertebrada trata de cuando los intereses particulares predominan sobre el interés general. Entonces, en realidad no hay... A ver, Macri tampoco era republicano, la republicana era yo. Está claro, pero había una coalición que ponía límites. Yo no creo, sinceramente, que la Argentina sea republicana. Yo creo que la Argentina es peronista, en el sentido que desprecia la ley. Quiero subrayar esto, ¿eh? Sí. La Argentina es peronista en el sentido que desprecia la ley. Carmen Argibay reunía cada tanto a periodistas y ella decía, hay una cultura en la Argentina que la ley es un obstáculo, hay que saltarlo, hay que prescindir. Bueno, es la cultura del contrabando. Así se creó Buenos Aires. Así se creó Buenos Aires. Buenos Aires fue exitosa gracias a romper las reglas de Carlos III. Ese es el virreinato del Río de la Plata. Entonces, la cultura de la fuera de la ley, Seranino, Carmen fue mi íntima amiga, ¿no? Hasta que asumió como juez y no nos vimos hasta su muerte, que me fui a despedirla. Esto está claro. Entonces, esa cultura es una cultura antirrepublicana, porque la cultura antirrepublicana se funda en el Estado de Derecho, se funda en la ley, no es un problema de este presidente. Ahora, si vos ves los climas previo a un enfrentamiento social, un enfrentamiento social no tiene que ver con el poder, tiene que ver con la lucha entre vecinos, con esta cuestión. La guerra civil española era entre vecinos, porque cuando lo relata Pérez Reverte es muy interesante. Por un lado estaban los que estaban en el frente, ¿no? Unos eran republicanos, los otros eran falangistas o en realidad estaban con el ejército, con la cuestión nacional. Pero lo claro de todo esto es que en la retaguardia, si una mujer estaba resentida con otra, iba y la degollaba. Si alguien le debía plata al otro, iba y lo degollaba. Es decir, las guerras civiles finalmente, en la retaguardia, son un asesinato por cuestiones personales. Es la barbarie. Esto lo vio en Bosnia, lo vio en Serbia, porque él siguió todas las guerras, estuvo en los Balcanes. Pero a mí me impresionó algo más, por eso estoy haciendo tanto hincapié en que le vemos el lenguaje, y sobre todo el lenguaje del poder, ya no del Senado, el lenguaje del presidente, que es de un carácter insultante, que creo que viene por ausencia del lenguaje materno, y ese lenguaje no se puede imaginar, porque es inimaginable. Yo creo que si nosotros empezamos a decir ese lenguaje, estamos con nuestros padres retirándonos de la mesa y diciendo se vayan, usted es un guarango. Pero ¿por qué el guarango es famoso? ¿Por qué es exitoso el guarango? Y ahí hay otra cosa que dice Ortega y Gasset. Mañana yo voy a explicar de la historia de la Argentina, que me pareció maravillosa. Cuando él está en Buenos Aires y ve entre argentinos a las cosas, dice algo impresionante,
que yo ya lo repetí muchas veces, pero ¿qué es el guarango? La Argentina es guaranga, dice. La Argentina es guaranga. Estoy hablando de todas sus clases sociales, ¿eh? La mirada de Ortega no es entre la gente bien, supuestamente, y la gente no bien, que no sé qué es esa diferencia, ¿no? Pues yo creo que hay gente decente e indecente en todos los pensamientos políticos, en todas las clases sociales, que esto es gente bien. Me hace acordar a algunos parientes y algunos parientes cercanos que dicen, juntate con esta porque es gente bien de apariencia, ¿está claro? Pero ahora hay una nueva brecha. Pero él decía, ¿qué es ser guarango? Es una mezcla de ignorancia y melagomanía. Es fabuloso. Ignorancia y melagomanía. ¿Qué es un melagómano? Alguien que se siente que tiene una alta consideración de sí mismo, a tal punto que para él todo es mundial. Pero esto lo decía en 1900, él estuvo entre 1939 claro. y 42 y ya estaba hablando de los argentinos. De modo que acá hay una continuidad histórica. Acá no hay una voluntad de cambio. ¿Por cuál es la continuidad histórica entre el kirchnerismo y Milei? Aparte de sus reales cruces en aduana, en barrios de pie, porque ustedes vieron que pues toman a la izquierda, pero no investigan nuestra denuncia sobre barrios de pie o el movimiento Evita, que tienen el 95% de los recursos. ¿Qué hay de continuo? Pero si este es el discurso de Cristina, gritándonos. Que además nosotros en un momento sos progre para él y en otro momento sos de derecha para ella. Porque cuando vos estás en los extremos del lenguaje, cuando no podés reflexionar, entonces lo que adviene es el guarango tiene éxito. Y lo tuvo. Acá hay una continuidad histórica que se agrava. Y a mí me gustaría, para terminar, y voy a empezar las preguntas, la parte más teórica. Ahora me olvidé. Bueno, empecé a preguntar. No. Estabas hablando de la megalomanía. Sí. Como Acá hay una continuidad, ¿no? Entonces, o moderamos el lenguaje o vamos a una guerra civil larvada. Pero aparte la historia, bueno, frente a vos me da como apuro tratar de hacer una cita histórica, porque sigo creyendo que sos una de las personas más cultas que tiene la política argentina. No, y después... Sí, pero yo no soy culta, pero sí mi deber es estudiar, porque no puedo dirigir un partido, no puedo defender a la gente si no estudio. Yo estudio todos los días. Estudio cuando doy clase, estudio conferencias ahora a través porque tengo un problema de vista, que ya me ofreció un oculista y creo que voy a ir. Tengo un problema de vista, me duelen los ojos cuando leo, pero me leí casi 12 tomos de Ortega de nuevo. Se los pedí a mi exmarido porque ya los había leído hace 30 años y estoy con la España invertebrada. Me sale, es como que los libros te bajan en algún momento, ¿no? Pero vos sabés que Hobbes, el clima en que escribe Hobbes, que es el gran leviatán, para que la sociedad entienda, es cuando los individuos entregan todos sus derechos a un rey, a un líder, que les garantiza seguridad. Sería lo contrario al anarcocapitalismo, pero por ejemplo, Patricia es un estado hobbesiano. Ahí están las contradicciones. ¿Qué quiero decir? Entréguenme todos sus derechos que yo les doy seguridad. Ahora, ¿cuál es el clima que se vivía en Inglaterra en ese momento? Era una guerra civil, porque es después cuando viene la dictadura de Cromwell. Y después vienen los Orange, están los Estuardos. Y lo que comentan era que el clima político era que se decían de todo. ¿Qué puso en crisis la República Española, que finalmente pierde por ella misma, aparte por la maquinaria de asesinato que tuvo el franquismo después? Pero ¿saben qué? Todos hablaban mal de todos. Era un cotilleo guarango, y en esto, e inculto, y esto nos identifica. Por eso mi curso de Hannah Arendt es El espejo entre España y la Argentina. Todos pensaron que era un problema entre Milei y ¿cómo se llama este presidente que es imbancable también? ¿Cuál de todos? El español. Sánchez. Y Sánchez, pues son los dos. Digo, no tenés lugar en el mundo para... Entonces, pero fíjate vos que yo doy el curso de la España invertebrada y me dicen, no, es por lo de Sánchez.
No. Lo que pasa es que en algún punto hay una continuidad entre la Argentina y España, que es que seguimos siendo guarangos. Estés en la socialdemocracia, estés en la izquierda o estés en la derecha. Entonces, como el lenguaje insultante además anima el cotilleo de las redes se vuelven más insultantes. Antes eran los pasquines, en aldeas eran los pasquines, en la aldea más chica es el cotilleo de mujeres, a ver, y hombres, en el lugar que después del rosario se cotillea sobre el vecino. Pero después viene el cotilleo político, de lo cual nace una casta, porque nace un cotilleo. Pero como yo nunca estuve alrededor del Congreso, porque tenés que salir a la gente, si no está el cotilleo de los bares que intoxica la política, ¿no? Que la vuelve mediocre. Pero después está también el cotilleo mediático. Es decir, todo, en vez de hacerse una gran aldea, se hace una pequeña aldea de insultos. Lilita, y esto no puede terminar bien. Yo no soy golpista, creo en la continuidad institucional, creemos que fue golpista, somos garantes de la institucionalidad, pero tenemos que recuperar nuestro lenguaje. Y el lenguaje es de la clase media argentina, ¿eh? No es un lenguaje de la clase alta, no se equivoquen. La clase alta argentina era inculta. Lilita, viene un danés, un tipo de Dinamarca, que te dice, defíname a Milei, ¿qué le decís? Que es un anarcocapitalista convencido, que leyó a von Hayek, a von Mises y a Hayek, que son pensadores ultraliberales, pero ninguno piensa en la supresión del Estado, pero que conforme a su infancia rota, se enganchó con Roswell, que es un hombre que cree en un materialismo puro y duro, que se pueden comprar y vender los hijos, que el Estado es una asociación criminal, que todos somos iguales de veras, es decir, que no importa cuál sea tu punto de partida, vos tenés que esforzarte, lo cual es una gran mentira, porque si vos nacés en una villa y en un ambiente de ignorancia, donde tu madre no sabe ni siquiera si tenés bien los oídos, vos vas a ganar la carrera frente al privilegio y a una concentración del ingreso. Te están vendiendo una ilusión. Además, él mintió, él dijo va a dolarizar, por eso se fue la inflación tan lejos, porque si él ganaba, el dólar estaba a 2.000. Entonces, de alguna manera se estoqueó en los sectores intermedios a 1.500. Esto es lo que está haciendo bajar la inflación ahora, porque están llenos de stock. ¿Qué quiero decir? Están llenos de stock, entonces van teniendo, sobre todo en alimentos, tenés que sacarlo más bajo. Ahora, los productores de alimentos están en 50% de la capacidad instalada. Porque el intermediario, la cadena es así, vos fabricás, después está la cadena de los intermediarios y después está la venta al público, ¿está? Entonces, el intermediario se estoqueó a costa del fabricante, que era cuando cambiaban los precios de noviembre y diciembre. Después hubo la inflación y se vendió a 1.000, porque el dólar estaba a 1.000. Y ahora se está vendiendo a 1.000, por eso no hay inflación, ¿está claro? Ahora, cuando el fabricante le ofrece, le dice no puedo, estoy súper estoqueado. Ahora, cuando termine de esto, ¿qué hace entonces el industrial? Licencia empleados o los echa y baja la producción a la mitad. Entonces estamos en una crisis de pequeña y mediana empresa terrible. Estamos en el 50% de la capacidad instalada y no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. El campo estaba contento, porque, viste, yo digo que algunos miembros de la sociedad rural, que yo los conozco mucho, claro, vos no tenés problema cuando tenés 400.000 hectáreas, como tienen algunos, ¿está? Es decir, no te toca, podés enamorarte de un anarcocapitalista. Ahora, cuando tenés 200 hectáreas, sos productor, es otra cosa. Entonces, el contratista, por ejemplo, porque nadie cultiva hoy el campo, el 98% lo cultivan contratistas. Te alquilan el campo, vos tenés, el propietario tiene parte de los quintales de la soja. Ahora, a él no le cierran los números, porque tuvo que cobrar a 1.200 los insumos el año pasado. Por eso no se está rindiendo, por eso no hay esa explosión de la renta del campo. ¿Por qué? Porque el contratista no le cierran los números entre los insumos, el precio del dólar, retiene para no hundirse porque viene una sequía terrible.
Esos son los que dinamizan el campo, esos son los que compran maquinarias. Entonces, eso es lo que se está muriendo. Y además, fíjate que cambiamos la matriz. Vamos a una matriz energética de un negocio que termina en 20 años. Primero digamos esto. Si no hay una apuesta a una matriz alternativa, como puede ser la eólica, todo está puesto en vaca muerta, que estoy de acuerdo, pero la eólica y el hidrógeno verde son más importantes, y el desarrollo de la solar, ¿está? Porque este es un negocio, son los últimos 30 años de negocio, por eso los privilegios son por 30 años, porque en 30 años Después no hay más. Después no hay más petróleo, ya viene creo, incluso una energía, cuando se pueda acumular, que ya hay varias experiencias, la energía solar, la energía va a ser como las telecomunicaciones. ¿Está claro? Va a ser casi gratis, como pasó en esto. Entonces, a ese proyecto que nosotros teníamos, nuestro proyecto nacional, ese proyecto de acá ya el presidente, que en realidad era agroindustrial, agro y después industrial y agroexportador, que él rescata, lo construyó un Estado. El Estado lo construyeron Urquiza, Mitre, Avellaneda y Sarmiento. ¿Cómo lo construyeron? ¿Podemos hablar de esto? Claro. ¿No? Porque es interesante. ¿Por qué digo? Porque en realidad el interior finalmente es cisplatino, influido también por el imperio brasilero, hay que estar en este momento. Urquiza va al acuerdo de San, gana la batalla de Caseros frente al unitarismo de Rosas, que se hacía el federal, pero era unitario como todos. Gana la batalla de Caseros y va al acuerdo de San Nicolás. Porque él sabe que solo una ley puede unir y terminar con las guerras civiles terribles. Por eso venimos de la violencia, ¿no? Y después hay un pacto masón en el año 58, donde están Mitre, Sarmiento y Urquiza, y otro más que no me acuerdo en ese momento. En ese pacto masón, ¿por qué la Confederación no podía funcionar? Porque no tenía salida al mar. ¿Por qué Buenos Aires era indispensable, que era todo Buenos Aires? Porque no había salida al mar. En consecuencia, esta es la tragedia de Paraguay, que la está solucionando ahora, digo. Está claro, la gran tragedia del Paraguay es no tener salida al mar, o de Bolivia. En consecuencia, Buenos Aires, ¿qué es lo que hace Urquiza? Pierde para que gane un país integrado, que solo era el país que podía exportar, que podía salir al mar, que podía cruzar. Ese fue un proyecto de país. Pero él lo desconoce. Milei no sabe de historia. También desconoce que no había nación, sino que había guerras intestinas, cotilleos, lenguaje, violencia, decapitaciones, toda la guerra civil que precedió o fue posterior a 1810, de 1810 y el 53. Pero claro, habría que fundar un Estado, había que inventarlo si no había. Entonces, ¿cómo se inventa ese Estado? Es Avellaneda y Sarmiento. Es Avellaneda y Sarmiento. Es Sarmiento-Avellaneda. Porque primero, Sarmiento nos ubica en un proyecto común. Nos sueña. Y al soñarnos, nos hace. Esta es la educación pública. Esto es la cultura como salida de la barbarie. Y lo que va a hacer Avellaneda es resuelve tener una capital frente a un Buenos Aires que determinaba. Muy bien, ahí se resuelve la cuestión capital. Y lo que hace Roca es construir el Estado, es decir, la educación laica, la salud pública, porque ustedes saben que son las damas de beneficencia las que hacen los hospitales en todo el país. Eran progresistas, en serio. Es decir, si uno recorre la provincia de Buenos Aires, va a ver que todas las UNSUE, muchas de ellas solteras, hicieron todos los hospitales que hoy son un ejemplo municipales que hay en el interior. Ahora, fíjense cómo ese orden y progreso que él predica, que está fundado en el 36 en la idea de Alberdi, es totalmente contrario a las ideas de ellos. Porque la única discusión que hubo ahí en Cartas Guillotinas fue que Sarmiento nos quería ciudadanos argentinos y que Alberdi nos quería habitantes. Es la única. Es la única. Entonces,
él no tiene, al leer ir contra el Estado, no contra su transformación, sino contra el Estado mismo, él lo que está haciendo es destruir el proyecto de la generación del 80, que fue construir el Estado y construir la nación. Acá hay una discapacidad, porque yo puedo ser especialista en un tema. Si vos me metés en economía, yo estoy en la economía real, yo te digo porque hablé con empresarios y todo. Y después lo llamo a, ¿cómo se llama? Alfonso, ¿no? O al socio, Alfonso, que es íntimo amigo mío. Digo, yo no estoy diciendo una tontería porque yo estoy viendo esto. No, me dice Lirita, está claro. Le digo, ¿ustedes están construyendo una depresión económica para bajar la inflación? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito? Porque mirá, el único éxito del proyecto común de la Argentina no fue su clase alta, que en todo caso era inculta porque eran capitanes o contrabandistas, ¿me entendés? Se habían repartido las tierras a quienes habían financiado la campaña del desierto. Y después hubo hombres cultos, por ejemplo, qué sé yo, como el caso de Pellegrini, compañero Alem, etc. Pero acá lo más interesante con la inmigración europea, porque todo país es por todo Estado, toda nación es por incorporación. Entonces, eso también lo dice Ortega, ¿no? Compara Roma, que es lo único que vimos nacer y decaer. Es un país de incorporación que fue difícil. Incorporar a los italianos, a los españoles y después a los rusos, a toda Europa del Este, no fue un proceso fácil. Los chicos de Buenos Aires, los cajetillas de Buenos Aires, iban y le gritaban barbaridades a los italianos y los españoles. Y ahora yo veo nietos de italianos y españoles que aborrecen a los bolivianos o a los paraguayos. ¿Y cómo yo distingo un paraguayo de un correntino, de un chaqueño, de un formoseño? ¿Cómo entendés a los pibes libertarios? Viste que hay mucha, se ve hasta en el voto, ¿no? Pibes muy jóvenes. Cada vez más va a haber. Porque es en el mundo. A ver, esto le explica algo, estoy muy intelectual, pero no importa, porque la gente va a entender. Es Totem y Tabú de Freud. Entonces, hay que matar al padre, o sea, el padre se violaba todo, se tomaba a las mujeres, etc. Esto es un pequeño libro de Freud, pero que es para mí una matriz. Totem y Tabú, Totem y Tabú se llama, es chiquito el libro, cualquiera lo puede leer. Dice en la edad, en la barbarie, digamos, el padre se cogía todo, digamos, en la versión de él, ¿no? Se violaba todo. Entonces, los hijos matan al padre, todo esto es simbólico, matan al padre para poder ser libres, para que no le viole sus propias mujeres. Pero a su vez sienten la culpa de matar al padre y entonces en el nombre del padre hacen la ley, que es el tótem. Ahora, el tótem, que es la ley, que es el Estado simbólicamente, tiene que proteger a todos. Ahora, cuando ese tótem, que puede ser el contrato social que lleva la Constitución, que pueden ser las tablas de Moisés, ¿está claro? Es un límite, porque el padre te protege, pero te pone límites. La figura del padre, la figura del padre es muy importante, que puede ejercerlo una mujer, ¿está claro? No es hombre o mujer. Sí, es la función. Es la función paterna. Sí, Freud lo dice tal cual. La Freud lo dice, es la función paterna. No es el varón o la... No. Yo ejerzo función paterna, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que ejerzo función paterna. ¿Qué pones la ley? Claro. Pongo la ley, hacer los límites más el cariño. No es una función masculina o femenina. Entonces, cuando de esa ley quedan excluidos muchos, porque la ley te tiene que poner restricciones, no robar, pero te tiene que dar oportunidades. Cuando las sociedades contemporáneas, que ya se dijo hace mucho, empiezan a tener lo que se llama superhabitarios, ¿qué quiero decir? Gente que no encuentra trabajo, chicos de 14 o 15 años que no tienen una buena escolarización, que no pueden acceder a un horizonte, yo lo escuché mucho en el conurbano, lo que está en juego, Carrió, es el sentido de la vida. En el fondo es así. Podés ser feliz con dinero o sin dinero, pero si no tenés sentido de la vida y si tu nación no se entiende este sentido de proyecto, en realidad, entonces, ¿qué pasa cuando yo dije hace 1 año o 2 años, los hijos de Cristina van a votar a Milei?
cuando vos al chico no le das totalmente desideologizado, no le das lengua, no le das matemática y no le das historia, el chico no puede entender. Estas son las pruebas. Cuando el chico no puede entender, va contra todos, porque está fuera del contrato, está fuera del tótem. El tótem no me protegió, me usó, me manipuló. Entonces yo rompo el tótem, porque en el fondo el tótem fue un violador conmigo. ¿Está claro? La ley me violó, me usó, me dio el ingreso universal a la niñez, que es un proyecto mío del año 96, que gracias a Dios está. Gracias a Dios, porque si no los niveles de pobreza en la niñez serían terribles, pero no me dio la educación, no me dio el ámbito, la arquitectura, ¿qué quiero decir? El ambiente. O sea, al no darme esto, al excluirme, al llevarme al lugar del delito, pero además dirigido por adultos, por eso nunca salió la ley de responsabilidad penal adolescente, que yo soy autora del año 99. ¿Quién no lo votaba? Los de la provincia de Buenos Aires, el PJ, ¿por qué? Porque los chicos pobres eran mano de obra del desarmadero, del intendente, del narco. Entonces, si no atacamos realmente, a ver, te dicen, te roban los bronces los chicos. No, te lo roban las metaleras. A ver, si yo investigo una... A ver, te roban los autos los chicos y te matan, realmente drogados, fuera del tótem. Yo no lo estoy justificando, porque creo en la responsabilidad penal. Pero los tengo que llevar a juicio para que me digan a quién le entregan el auto. A ver si se entiende. Porque eso es a lo que no quieren llegar. Que haya un juicio, aunque no haya prisión, pero tiene que haber campos de educación. ¿Está claro? Campos de educación en distintos oficios, de lengua. Hay que sanarlos. Hay mucho abuso infantil. El 70% de la sociedad argentina es abusada. Entonces yo lo que estoy es garantizando la impunidad de los delincuentes. Lilita, y ahora sube el hijo. Entra por ahí Milei, ¿qué le decís? Nada, una vez entró, me saludó. Yo lo entiendo a Milei, yo lo entiendo. Entiendo cómo se enganchó con Roswell, porque Roswell dice, yo soy fideicomisario, los padres de un hijo, pero el hijo ya puedo dejar de darle de comer, yo puedo hacer abandono del hijo, porque no soy yo. Guarda que es un materialismo puro y duro, terrible, que él no lo va a ejecutar. Pero en tu fantasía, lo que dice Roswell es, bueno, yo soy fideicomisario de este chico, pero el chico tiene el derecho, desde que tiene 1 año, a irse definitivamente de la casa cuando quiera. Y ahí enganchó él. Yo creo que él es una persona con un lenguaje de una violencia indescriptible que le sale de adentro, que a Cristina le salía de adentro, que le sale en determinados momentos, y que tiene que ver y que su libertad es que en algún momento pensó que se quería ir de la casa y no podía. ¿Está? Esto se interpreta, está muy ligado también a la pandemia. Está claro, el chico que está encerrado en su casa y quiere salir. La pandemia tuvo su efecto, pero el problema de la Argentina es que con los casos de abuso infantil, reconocidos públicamente, digamos, ¿no? Con los casos de abuso, es que en vez de elegir médicos, elegimos enfermos. Porque los enfermos como nosotros nos expresan, pero no resuelven el problema. Es decir, a ver, si yo tengo este problema, no lo voy a resolver con 10 que tengan ese problema. Es decir, no, lo vamos a resolver reconstruyendo la figura. Fíjense, por eso la Argentina está tan desolada, porque no hay ausencia de la figura del padre, del tótem, de la ley, de la república. Entonces, la sociedad espera, pero yo tengo miedo al ciclo que se está dando en Europa. ¿Vieron? Vamos a ir de la ultraderecha, de jóvenes, los jóvenes. Muy jóvenes. Porque no saben historia, porque no saben a dónde se llegó, porque no saben, tampoco sabían antes de la Segunda Guerra. Antes de la Segunda Guerra, Europa no sabía a dónde podía llegar. Entonces, las ultraderechas están como rompiendo el tótem. Esta ley no nos sirve.
también los parlamentarios se han convertido en una casta que no sabe, que no es tótem, ¿no? ¿Cristina fue? No se sabe. No se sabe. Ella siempre... no se sabe. La verdad es que yo lo que tengo miedo... Yo lo que sí sé es que hay un 50% de la sociedad que no quiere volver al pasado. El tema es cómo vamos al futuro. Porque en una nueva frustración podemos volver al pasado. En consecuencia, yo creo, no en un materialismo puro y duro, porque esto es lo que van a imponer ahora las redes sociales. Está claro los niveles de... Entonces, como tanta gente queda afuera, yo estoy estudiando mucho la inteligencia artificial, digo, miren, hoy la labor es que todos empecemos a hablar de cómo educamos. Lo dije hace 30 años en la Convención Constituyente. La única forma de libertad en el mundo de la imagen va a ser la subversión semiótica, que la gente puede entender como poder criticar lo que recibís. 30 años. Vino la reforma con Filmus. Planteé esto. Planteé el tema de la unidad de la civilización. Filmus solo lo hizo para ganar Buenos Aires. No se puede hablar de geopolítica con los candidatos a presidente. Pero ahora hay un pimecidio en el medio y un efecto sobre la economía real. Miren, la minería no nos va a traer dólares, nos va a mejorar la balanza comercial, pero puede dejar sin agua a la Argentina, ¿eh? Esto se vivió en Famatima, yo estuve en Andalgalá, es decir, a mí no me pueden contar la historia. Andalgalá, que está en Minera La Lumbrera, Andalgalá sigue siendo tan pobre como siempre. Entonces no es que se viene el trabajo, se viene... No, lo que viene es una extracción con altísimo costo de agua. Y yo voy a tener que, estratégicamente, esto lo vengo discutiendo con los equipos económicos, decir qué inversión, si voy a hacer el litio, etcétera, porque tengo que cuidar que no me quede sin agua, porque para mí el commodity más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce. ¿Vas a ser candidata a senadora? Seguramente. Me parece que la causa de un proyecto de nación que construya las clases medias, que haga que los pobres pasen a ser clase media, que un proyecto educativo vanguardista tiene sentido, que hay que anticiparse lo antes posible, y creo que sí, me causa... Por la coalición, ya no más Juntos por el Cambio. No, solos, porque la verdad es que no me gusta esa forma de hacer política. La verdad es que yo construí Juntos por el Cambio, peleé para que seamos mejores, para que no haya dinero espurio en la campaña, para que no haya acuerdos transversales por abajo. Esta es la designación del hijo, que no se puede hablar en ningún lado. Está vetado. Lo del hijo es la mafia en la corte, porque es empresarial, es el entramado empresarial que está por debajo también de este presidente, empresarial, de juego, de política, de fútbol, de inversiones. Ese lo pone el hijo, y un sector de la masonería. ¿Lo está poniendo al hijo para qué? ¿Un sector de la masonería? Sí, la logia Roque Pérez, que antes era de Carlos Pedro, entonces ahí digitaban. Yo te puedo decir todos, porque están, incluso un armenio dirige ahora la... Entonces, ¿para qué llevan? Para los cuadernos, para que no caigan los empresarios. En realidad el hijo responde más a los empresarios, porque el hijo es un empresario junto con su hermano. Pero hay alguien que dice que soy lobista en tribunales, y no hay fiscal que lo investigue. Yo no puedo creer que un tipo como Martín Irurzún, presidente de la Sala Segunda de la Cámara Federal, apoye, porque ahí viene la escucha, ahí viene la impunidad, y viene la impunidad de los negocios. Esta es, no solo, por eso los que están buscando los votos son los kirchneristas, pero ¿quién necesita impunidad? Parte del radicalismo, seguro. Parte del PRO, seguro. Fíjense cómo Angelici andan todo, ¿no? La Libertad Avanza necesita que le saquen las leyes, pero en un año más va a tener caso de corrupción. Porque, a ver, Santiago Caputo puede ser bárbaro, Karina, no sé quién es, pero lo cierto es que los oportunistas te pasan por arriba, y más en la ignorancia, con lo cual en un año hay corrupción. Esto te lo firmo, ¿no? Y Massa sigue controlando la hidrovía y sigue controlando trenes. Entonces, sí, eso es... ¿Y García Mansilla? No tiene... No forma parte de un grupo muy cerrado,
que se reúne con políticos de todos los partidos. Por eso me alejé hasta de los que más quería, ¿no? Porque en realidad hay un juego, que vaya Máiquez del PRO a la Procuración General, era un juego que viene hace 2 años. ¿Se acuerdan? Un proyecto de Ritondo y de Jacobiti, que decía que el ministro decano tenía que ser presidente de la Corte. Ese ministro decano era Lorenzetti. Yo lo hice bajar, lo llamé a Horacio y lo hice bajar a Ritondo, pero ese es el mismo juego de antes. Por eso nadie habla, es transversal a todos, porque es garantía de impunidad para todos, incluso para los gobernadores. Él, por ejemplo, se reunía con Jorge Brito en el famoso lugar de Sinosi, eran las reuniones de todos. Él garantizó la impunidad de Eskenazi, porque esto viene denunciado, los 16.000 millones que... YPF. Sí, que después van a comprar acciones. Ahora, ¿quién va a pagar ese juicio? ¿Por qué no lo paga el hijo? Ahora no, lo ascendemos a juez de la Corte. Dijiste varias veces, con plata o sin plata, sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es formar parte de un grupo de personas que quieren mejorarse la vida mutuamente, que tienen mucha ternura, que son amigos y que con que no te conozca te considere amigo de un proyecto vital común, y si puede ser de la región mejor, y si puede ser de la humanidad más grande. El sentido de la vida es una autoexigencia personal que te da paz interior, y además no es tener miedo a la muerte. Como yo no tengo ningún miedo a la muerte, al contrario, me parece que entro en otro escenario. Allá no voy a tener estudios jurídicos, no voy a tener que pagar la luz, el gas, no voy a tener que... Escúchame, entra por ahí Lilita a los 16, con 50 de experiencia. ¿Qué le decís a esa chica? Que te tenés que romper la cabeza contra todo y que te tenés que atropellar lo más posible, que hubiera sido más suave, que atropellarse la vida no es un buen camino. Anda más despacio. ¿Cuándo te enteraste que eras tan sexy con tu inteligencia? Yo no soy sexy. Sos muy atractiva por tu inteligencia. Puede ser, pero la verdad es que la belleza impidió que la gente me viera el alma. O sea, la belleza, la estética, yo era muy linda cuando era chica. Bueno, y separada también, porque yo me casé a los 16 y me separé a los 17. Entonces yo estaba destruida, se habían muerto mis novios, mis amigos, todos. Y yo tenía el alma, además venía una separación, tenía un hijo a los 21 años. O sea, tenía que trabajar. Y todo el mundo me decía qué linda que sos y qué inteligente. Entonces era una puñalada. Yo te iba a decir, yo sentía una puñalada, porque el otro no me veía. Yo era invisible a los ojos del otro y a su vez tenía la envidia del otro por mi belleza o por mi inteligencia. Entonces a los 30 años hice crisis y me dediqué a comer chipá y a comer torta. Quise no ser linda. Me propuse. Estuve 20 años sin hacer dieta, con todo el estrés. Ahora volví más o menos a una cara parecida a los 67 de lo que tenía a los 30. Y entonces, de todas maneras, la inteligencia en una mujer no es muy... les encanta a los grandes. ¿Qué quiero decir? A las viejas generaciones, a los que serían tus padres. Les encanta a los más jóvenes a veces, ¿no? Sobre todo este desprecio por el poder que me caracteriza. Pero no a los hombres de mi generación, porque los hombres de mi generación le tienen mucho miedo a la inteligencia de las mujeres. Entonces yo creo que no fui presidente por eso. Cuando ves que 2/3 del voto es de mujer, te das cuenta que yo signifiqué, no como Cristina, que es Perón, ¿no? De alguna manera. Yo signifiqué la mujer que se pinta, que le gusta vestirse bien, que es chic, pero que puede pensar. Y esto asustó mucho, o asusta mucho a los hombres de mi generación. Entra por ahí tu vieja, ¿qué le decís? Gracias, porque ahora estamos bárbaras. Y ella está bárbara,
Y entonces yo le llevo pinturas y las saco. Como ya se le murieron todas las amigas, sale con todas mis amigas. Y mi pobre hermano, que en realidad es el que la cuida, le dice, ay, desde que vino ella, ¿cómo salgo? Con lo cual es muy injusta con mi hermano, que es extraordinario, pero bueno, gracias porque los hijos y los padres tenemos momentos difíciles a lo largo de la vida, pero al final la reconciliación es maravillosa, ¿no? Es tu laguna azul. Yo la tuve con mi padre a los 20 y pico y con mi madre ahora, y la laguna dorada creo que Está es, muy ¿no? bien, La está muy bien. laguna dorada. Te amenazaron de muerte, tuviste que tener seguridad por tu familia, La sigo teniendo. te dijeron loca. ¿Qué fue lo que más te jodió? No, de esas amenazas nada. De esas amenazas nada. Sí rompió mi matrimonio por el miedo, ¿no? Mi exmarido tenía mucho miedo. Sí dificultó la relación con algún hijo que me había visto rica y en lo privado. Pero vos sabés lo que me pasa ahora, yo crié 5 además, ¿no? Entonces tengo muchos nietos, postizos, tengo esto. Y tengo una relación de afecto tan grande. Y es tan enorme el amor y la ternura que me dan mis hijos. Y es tan claro que para ellos fui un ejemplo. Que para todos ellos fue un ejemplo, incluidos los otros. Me llevo muy bien con la exmujer de mi marido, así que el otro día tuvimos un cumpleaños, estuve con la novia de mi exmarido, con la exmujer, porque además tuvimos un hijo juntas, digo yo, que fue Diego el que murió, ¿no? Y que estuvo 5 años conmigo. Y entonces el haber mantenido una familia unida a pesar de la separación, el ser libre y sola, que es una cosa maravillosa, después de haber vivido tanto, es la plenitud, sí. Yo sé que vos crees que Dios existe y demás, pero ¿por qué permite que un hijo muera? Porque vivir es difícil. Y porque irte a otro plano de la vida es mucho más fácil. Y a veces yo lo viví con mi hermano mayor, ¿no? Mi hermano mayor era un gran médico, se recibió después de 20 años, era un tipo extraordinario, buenísimo, cultísimo. Yo lo amaba. Bueno, íbamos juntos a la escuela, eran amigos. Después fue a Malvinas, pero bueno, era alcohólico, ¿no? No paraba de tomar, tenía algo vital que le faltaba. Y yo cuando estaba internado en el Favaloro, me di cuenta que él se tenía que ir, que él era muy difícil vivir. Miren, hay personas que les es muy difícil vivir. Y a veces Dios te lleva para que puedas mejor, en otro plano. Por eso hay que entender tanto a las personas y acompañar tanto a las que les falta, porque yo siempre tuve como el pecado de mi fuerza, ¿no? O sea, a lo mejor era para revelar a mi madre, pero yo sobreviví al abismo, ¿eh? Yo el Tánatos me tenía y me llevaba, ¿eh? Y yo era el Eros, o sea, yo fui una lucha campal durante muchísimos años para que la vida me retenga y no me lleve el sentido del tánatos o de la muerte, ¿eh? Fue una lucha campal. Yo creo que hay un reportaje en La Nación de hace 20 años que dice eso, y al final ganó la vida, ¿no? Pero hay gente que no. Y yo siempre tuve la culpa de haber sobrevivido a muchas cosas, que no importa decirlas. Porque yo decía, ¿cómo no me fui yo? Porque hay momentos que vos haces así y vos sentís que te hundís. Y vos tenés que parar en punto. Y entonces cuando estaba acostada y ya se estaba muriendo, le dijo, vamos a jugar a la casita, porque él es más grande que yo, a ver qué hay adentro. Y él me dijo, me estoy por morir, ¿no? No sé, le digo yo, pero sé que vas a estar en paz. Y cuando vi el rostro con él en el Favaloro y un sol enorme, dije, ya está con Coco, ¿no? Que es mi papá. Yo sentí su paz. Entonces, cuando uno sabe que hay otras dimensiones, hay que aceptar todo. Hay que aceptar la vida, hay que aceptar la muerte y hay que aceptar que hay miles de caminos. Entonces, si vos llevas por aceptar la muerte, ya no tenés ningún problema. Ni miedo, ni mucho menos. Pero menos el miedo, porque Bueno, fíjate que todo lo que están creando es miedo, ¿no?
el Leviatán de Hobbes, a quien nos quiere llevar este gobierno. El Leviatán es, entregame tus derechos, yo te doy seguridad. Es el que siembra el miedo y después te trata de curar el miedo. Baililitas, elisacarrió.com.ar, flamantísimo estudio jurídico. Sí. Y la clase Ortega, mañana es la última. En el Hannah Arendt. A las 7, ya saben que va a estar muy linda porque va a ser como yo hablé de Ortega y de España, de la España invertebrada, y mañana voy a hablar de la construcción de la Argentina invertebrada. Todos los manuales de periodismo dicen que jamás hay que elogiar al entrevistado, me importa poco. Es un enorme placer encontrarte. Me ayuda mucho a pensar. Y a mí es un enorme placer porque te conozco desde chico y dimos grandes batallas. Éramos los dos pequeños. Sí, yo tenía 38 y yo gané Rosario por vos y otro periodista, ¿no? Mauricio ¿Cuál Marona. era? Que murió. No, Mauricio también murió y había otro en la radio. Estábamos fascinados todos. Yo tenía, ¿vos te acordás lo que era mi estrés, mi pinta? ¿Cómo olvidar? Y robamos Rosario, ¿te acordás? ¿Cómo olvidarlo? Un placer verte. No, al contrario. Nos estamos viendo pronto. Y recuperen la 11. La ruta 11 es un desastre y no hay un solo policía. No hay un gendarme en en todos lados.